Aquí mis compañeros, estoy aprendiendo albures. Bueno, aquí no dijera un programa místico y aquí con estos compañeros míos. A ver, vamos a ver algo de mitología a unos 20 segundos. ¿Por qué le iba a pensar que son leyendas? Créanme que no, es como una asociación de la semblanza de cada uno de los signos. Desde los seres esos extraterrestres o extraños, o nefelim o ángeles, o como quieren llamarle, pero sí lo que hubo fue una intervención divina en la vida del hombre. En la Biblia se habla un poco sobre los gigantes, los que llegaron del cielo y se enamoraron de la mujer. Tienen dos nombres, Nefelim con PH o Nefilim, pero el caso es que son como híbridos, seres que, por cierto, no estoy engañando a nadie, ahí pueden encontrar en internet tumbas gigantescas de vestigios de osamentas, ¿verdad, Robert Millán? Estamos hablando de 18 metros de altura, cráneos que podrían equivaler a seres gigantescos. Hay que investigar quiénes fueron y esa mitología, qué influencia tiene en cuanto a las características de cada uno de los signos. Y ahora aquí empezamos. Aries podría ser el dios de la guerra, que quién es Ares, sin H, Ares. También se le conoce, según los romanos, como Marte. Cada cultura ha tenido su ejemplo de vida. Uno de los escandinavos también era Freyra, Frey, otros hablaban, por ejemplo, de Thor, la energía, pero realmente nuestro concepto grecorromano, Gregorio XIII, cuando cambió el calendario en octubre de 1582, hablaban de que hubo intervención divina. Ares, Hércules, Aries, Marte, fortaleza de Dios en acción, ese representa tu fortaleza. Y Tauro, ¿no? Aquí, por ejemplo, la productora es la de las más bellas, Afrodita, el encanto, la permanencia, está asociado a Venus, e incluso recuerdo Astarte, Ishtar, Inanna. Esos son los tres nombres según la mitología de los druidas escandinavos y forma parte del antecedente que la gente tenía de cómo eran las dioses mitológicas. Y por cierto, eran sumas sacerdotisas. Era, por ejemplo, energía que ellas entraban en un estado alterado de conciencia y las demás personas los interpretaban. Pitonisas, agoreras, sibilas, ¿verdad? Ese era el nombre que tenían. Ahora bien, y de aquel lado, Géminis era diferente. Era asociado, por ejemplo, a se escribe así, Ptah, el sacerdote, o el sumo pontífice. Algunos dicen que era y Hermes Anubis, o el sumo también. Otros eran el sacerdote antiguo, pero representa más bien como Mercurio, la fuerza, el valor, la astucia. Antiguamente era Hermes o Mercurio, que era un dios alado, que representaba los viajes, que la gente, a nivel mitológico, que era como el mensajero de los dioses. Por eso las alas representan la comunicación. Era uno de los hijos de Zeus, y representaba la comunicación y el que acompañaba al barquero en la vida. Cáncer, al revés, este representa Selene o Hécate, la diosa de la noche, era asociado a los vínculos de la noche, la espiritualidad, el conocimiento, eran los sueños. Por cierto, era también la imagen de himnos, que era la himnología, el estudio de la noche, era la gente que entraba en estados alterados de conciencia, y la luna representaba el subconsciente y los cambios que se alteraban en la representación. Por eso, en luna llena, lo he dicho, que la gente se transforma o cambia porque su índice de violencia o de éxtasis o de euforia se modifica con las fases lunares. Por eso era Selena. Ahora bien, Leo de este lado, era Helios, Apolo y también Faetón. ¿Te acuerdas? Se escribe con PH, Faetón. Era el hijo de Apolo que le advirtió que subiera al cielo y al momento de alcanzar al sol, una de las alas, ¿verdad?, recubiertas, cae, se destruye, y en ese momento se dice que en su inmolación, en su pérdida y en su caída, por eso Helios representaba la fuerza divina. Apolo, por la parte del dios de los sueños, del subconsciente, de las artes, estaba relacionada con eso. Entonces, ¿ya lo vieron? Tiene que ver mucho con la fortaleza, el carácter y la asiduidad de este signo. Ahora bien, Virgo está igual que Hermes o de Géminis, representa la fuerza, el dios alado, el alquimista, el analítico, el transmutador. Era un casco de invisibilidad y algunos pensaban que estas energías les permitía a los antiguos estar en contacto. Luego eso se llamó paganismo, idolatría o politeísmo.
desaparece el concepto, llega la Iglesia Católica, hace desaparecer a huestes todo, pero de todas maneras los conceptos celtas druidas estaban muy inmolados en eso. Representaba aquel que mezclaba, hacía, y muchos de los artesanos, perfumistas, los que vendían lociones en la época antigua, eran grandes alquimistas. Ahora bien, acá, ¿qué sucede con Libra? Igual que Tauro, era Afrodita, era la diosa, la abundancia, era la parte diurna, representaba, ¿saben qué era? Era Isis de este lado, era Osiris, su esposo, Horus, el hijo, y entonces ahí era un juego del dios solar, Ra. Generalmente era un semicírculo con un círculo total, y ese semicírculo era la era de Tauro. Estamos pensando que sería de entre el menos 4000 al menos 2000 antes de Cristo. Por eso todas las figuras tenían el símbolo de la media luna como parte fundamental de su esposo, que era en este caso Ra. Y Escorpión no, era relacionado a Osiris, el dios de la muerte, también era Plutón, era Hades, ¿no? Con H, Hades, el inframundo. ¿Y quién creen que iba en el barquero? Que te acuerdas que era en el lago Estigias, que tenía que llevar las almas de una frontera a la otra. Era Hermes, aquel que llevaba la contabilidad, y el barquero, Caronte, ¿no? O Caron, o con CH en inglés es Caron o Caronte, era aquel que con un doblón se pagaba, y en los ojos se cerraban y se dejaba un doblón para el peaje del pago de una alma de un lendero al otro. Por eso es el ángel de la transmutación, y también se llama Camael o Samael. Ahora bien, acá Sagitario, pues es el más importante, Zeus, el dios del Olimpo, el que se encontraba el dios del cielo, su hermano era Hades, el inframundo, y Poseidón era el mar. Los tres hijos de Saturno, Cronos se los come. A su vez después empieza con Uranus, el dios del cielo, pero Zeus representa el cielo, la eternidad, la fortaleza, la visión espiritual, los conceptos etéricos del fuego, eran las salamandras, la fortaleza de vida, y él controlaba los designios y la vida de cada uno de los seres humanos. Por eso decían que estaban ejecutados como en barro. Ahora bien, aquí mismo, nosotros, Capricornio era el padre de Sagitario, era el padre del tiempo. En sí, si los Sagitarios son el cielo, nosotros somos atrás. Antes del cielo estuvo el tiempo. Ahora, el tiempo representa una de las coordenadas más extrañas. Tal pareciera que los seres espirituales no están regidos por el tiempo. ¿No les ha pasado que cuando el Capricornio soñamos, un sueño largo parece en instantes, y un instante parece, es decir, se pierde la noción, y representa el destino, la guadaña, la hoz, los hijos, la muerte, el más allá y la soledad? Es como la inteligencia, es el entendimiento, y en el árbol de la vida aparece del lado izquierdo. Ahora bien, Acuario, aquí el compañero, aparece como una de las esferas más importantes, Shogma, del lado de la sabiduría. Es el segundo entendimiento, dicen que es donde moran las estrellas fijas. Los antiguos rabinos cabalistas, al hacer su árbol de la vida, algún día lo escenifiqué aquí, representan séfiros o sefirotes, son círculos, es la emanación de Dios en cada una de las esferas. Bueno, los judíos saben de esto, pero resulta que Acuario está de ese lado y representa el árbol de la benignidad, de la paciencia, de la misericordia. Y entonces hay un ángel ahí poseedor o poderoso que se llama Zafkiel con Z, que le permite un estado alterado de conciencia y de conocimiento universal. Y finalmente Piscis, el Ain Sof Aur, ahí les va otra palabrita dominguera, Ain Sof Aur, representa la prima móvil. En latín significa el primer movimiento del cielo. Y Piscis, ¿qué pasa con él? Que se encuentra en Keter, es el Padre, la comunicación eterna, y muchos místicos, filósofos y estados alterados de conducta y de conciencia aparecen en ese sello. Es importante que cuando Piscis está en ese nivel alterado, su mitología es Poseidón, representa pues Neptuno, es la inconsciencia, y es el diluvio, el mar, la interioridad y el estado de iluminación para comprender al Padre y su conocimiento universal. Corte.